Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Gracias por una vez más conectarse y por animarnos a que estudiemos juntos la Biblia. Dando la bienvenida ahora a mi hijo. Regularmente está los martes y jueves dirigiendo el programa, pero ahora mi garganta no es mi amiga. Ha sido no un fin de semana, ha sido una semana larga. Hablar más de lo que regularmente lo hago, pero del Señor, así que ha sido una muy buena semana. Vamos a comenzar pidiendo la gracia de Dios en oración y luego profundizamos. Talo, arrancamos entonces. Señor, venimos ante ti buscándote porque reconocemos de que cada vez que, Señor, nosotros te buscamos, tú nos hablas y, Señor, tú moldeas nuestra vida. Así que aquí estamos, Señor, buscando que moldees nuestra vida. En tu nombre, amén. Amén. Mira, remontándonos, ¿cuándo abrió la iglesia? La cuarentena terminó. En septiembre. ¿Abrimos en septiembre? Sí, en septiembre. Significa que en julio de hace un año todavía no estábamos confinados, pero la iglesia estaba cerrada. Estaba cerrada. Entonces teníamos el programa así. Sí, no estaba estricta, pero estaba cerrada. Y todavía teníamos el programa en pareja. Uh-huh. Wow, cómo el tiempo va pasando. Y tristemente aún no podemos decir que ya todo esto aliviado, pero al menos animados que los ministerios de la iglesia están reactivándose paso a paso. Bien, vamos a comenzar. Último capítulo de Isaías y el primer capítulo de Jeremías. Así es que tratando de seguir el orden, vamos con... Yo te pregunto, vos respondes y luego yo me meto. Dice el mensaje básico del capítulo 66, verso 1. Dice el verso 1, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿A dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Sabemos ya que es lenguaje retórico. Sí. Figurado, digamos, para de mayor asimilación de todos. Fíjate que no hay mejor cosa que encontrar cuando la Biblia se explica con la Biblia. Ajá. Santiago... Bueno, de hecho es una de las reglas de hermenéutica. Exacto. Que debemos buscar interpretar la Biblia con la Biblia misma, que cuando ya no es posible, pues intentemos cualquier otro recurso. Exacto. ¿Qué dice Santiago? Santiago, lleno del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 7, empezó a dar una plenaria a un montón de religiosos que eran mejor estudiados que él y les dio una cátedra sobre el significado de esta profecía. Y dice el verso 48 de Hechos capítulo 7, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono. Entonces, él cita al profeta porque está tratando de explicarles a los religiosos, Dios no habita en un templo. Dios no necesita una construcción para manifestar su presencia en esta tierra. Uh-huh. Ahora nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo. ¿Qué quería decir entonces? Entonces estaba diciendo, yo no necesito sus edificios, yo no necesito sus templos. ¿Por qué vienen y se enaltecen de decir que tienen un templo? Ahora, están haciendo algo? ¿Por qué minimizar y casi ridiculizar los edificios? Porque ellos tenían su vista en el edificio y no en lo que hacían adentro del edificio. Sumado a eso, lo cierto es que quien quiera intentar contener la religión en un edificio es una persona necia. Dejemos la retórica y pongámosle, cualquiera que intente mantener a Dios en algo terrenal es un necio. Sí. De ahí que la tierra terminaría siendo estrado, tal vez, de los pies de nuestro Dios. Es una exageración que... Pues no.
Creo que quisiste decir que era una hipérbole, una figura en donde exageramos algo para decir el mensaje, pero en este caso sería lo opuesto, Ajá. porque ni siquiera es el estrado de los Exacto. pies, porque la grandeza de nuestro Dios es mucho mayor. De hecho, el sistema solar quizá y tal vez. Entonces sería el estrado de nuestro Señor. De hecho, eso nos empuja a la siguiente, en donde dice, Él fue el que estableció la liturgia. Dios. Dios fue el que colocó las leyes de cómo sacrificar animales para adorarlo. Pero ahora resulta que dice que no los quiere y que no los ha pedido. Otra vez, la Biblia sale explicando qué se refiere Dios cuando, bueno, eso está en el verso 13. En el verso 3 es que dice, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si desgollase a un perro. Y al final dice, y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios. Entonces Dios está diciendo, hicieron de algo que yo creé un acto de hipocresía, en el cual conseguían sí esos sacrificios, pero a costa de maldades que ellos hacían. Entonces especialmente el pueblo en este momento conseguían que los sacrificios de forma injusta, los ricos menospreciaban a los pobres y usurpaban sus bienes, sus tierras, y de ahí traían ofrendas al templo. Estás insinuando que la liturgia sin adoración sincera es pantomima. Y es abominación delante de Dios. Abominación, lo cual es peor. Exacto. Y esto es paralelo a cualesquiera de nosotros que hoy día querramos ir a cantar a un servicio religioso, cuando nuestro corazón está muy distante de querer agradar a Dios. Es más, te voy a dar otro ejemplo que está en la Biblia. Los que se santifican y se purifican en los huertos, uno tras otro, los que comen carne de cerdo y abominación. Sé que me adelanté un poco, pero el punto ahí es, dicen que andan santificados, que es el día domingo, que es el día del Señor. Pero al final del día van y pecan abiertamente contra el Señor. Si bien es cierto, quizás no comiendo cerdo, pero sí contra sus propios cuerpos. Vamos de una vez, no aguanto el deseo de hablar de esto. Comían cerdo, lo cual pareciera entendible por nuestro contexto, de que media humanidad come cerdo. Pero ratón. Sí. ¿Y estos para qué comían ratón y cerdo? En realidad esos animales eran prohibidos en Israel. Que el solo vivieran en Israel era prohibido. Entonces la única razón por la que lo Mira, hacían... pero entiendo el ratón. No, ¿entendés el cerdo, no el ratón? No, ahora hablemos del ratón y después del cerdo. El ratón es conocido que es el mejor transmisor, De todo tipo de enfermedades. pero especialmente fue el huésped que aceleró la peste bubónica. Y fueron millones de millones de millones. Ya ni recuerdo, si estoy exagerando, discúlpenme. Lo que sí estoy seguro es que la peste bubónica cobró muchas más vidas que las que está cobrando el COVID-19. Con semejante antecedente, comiendo ratones por su suciedad. ¿Pero para qué comían ratones? Eso es lo que te iba a explicar. Era parte de la idolatría. Entonces, en algunos ídolos que ellos adoraban o que habían adquirido de los cananeos, incluía comer ratones y cerdos como parte del culto. El cual a la vez era otra manera de mofarse de lo que Dios establecía. Ellos dicen, haremos todo lo contrario. Así es que si Dios dice,
no comer cerdo y no comer ratón, pues entonces no solo como cerdo y como ratón, sino que además lo incluyo en el servicio religioso, para que la aberración sea todavía más abominable. El colmo, ¿no? Pero ¿acaso no es el colmo, o exagero yo cuando digo, Dios es el que dice que no debe practicarse el homosexualismo? Si alguien intenta juzgarme de homofóbico, voy a repetir, Dios es el que dice en la Biblia que el homosexualismo es pecado. Entonces, Romanos 1, por si alguien quiere literalmente corroborarlo. Entonces, aquellos que ahora no solo tienen el pecado, sino que lo promueven y quieren incluirlo en el sistema religioso como permisivo, es parecido a los que comen ratón y comen cerdo. Exacto. Terrible, ¿no? Y eso nos está acercando a lo que estamos viendo acá, a un juicio venidero como no lo hemos visto antes. Bueno, Talo, es del pensamiento. Hemos platicado esto fuera de cámaras. ¿Cuáles cámaras? Si es un teléfono. Sin mayor tecnología. Pero bueno, se oye bonito decir detrás de cámaras. Hemos platicado. Talo piensa que estamos viviendo una época de extrema depravación sexual y que eso alude a las varias ocasiones en que Dios envió un juicio grande sobre la tierra por el incremento de la depravación Sexual. No solo depravación económica o injusticias, sino debido Sexual. a la depravación sexual implícita. Supongo, a ver, no supongo, seamos concretos. Hablemos del primer juicio. Noé. Noé, había depravación Sí. sexual. No solo era depravación, eran abominaciones, dice. Sí, el de Génesis. hecho, las dos niñas de Noé, en cuanto sale del juicio, caen en Sí. incesto. No, y no solo eso, sino que Eso no es Noé, sí, ¿Quién es? ese es Lot, son las hijas de Lot. las hijas de Lot. Noé, ¿cuál fue el asunto? No. Noé. Antes. Los demonios estaban teniendo sexo con los humanos. Esa es la de Noé, Sí. cuando enviaron el diluvio. Entonces Dios envía ese primer juicio debido a la depravación sexual que estaba trayendo al mundo, abominaciones que eran el resultado del sexo de demonios con humanos. Ok, luego sigue Sodoma y Gomorra. Sigue las lenguas, pero esa en realidad no fue un gran juicio, simplemente les cambió las lenguas. Entonces sí, sigue Sodoma y Gomorra. Pero sí fue un gran juicio, no entenderse sobre Pero la no los faz de la tierra. asesinó, Ok. Ejecutó, ejecutó. quizás es mejor el Sí, término. y sí. Luego Sodoma y Gomorra, depravación moral, sexual. Pero recordemos lo que vemos ahí. Hombres llegan a la casa de Por Lot eso, y no, dicen, desaprobación. danos a esos dos hombres. Homosexualismo. Perdón, ¿cuál sería la siguiente? Sigamos, está Éxodo contra los egipcios. Creo que querer llegar al punto, ¿quién fue quien lo dijo? Nuestro Salvador, cuando dijo, como en los días de Noé, entonces vendrá el juicio. Wow. Y si te fijas, en todos esos tiempos la depravación ha venido siendo algo así como estatal. Se limita a algunos lugares geográficos. Local. Local. Pero hoy en día la depravación Es universal. mundial, Es universal. es mundial. Entonces, Bueno, el mira, juicio sí, nos- sí tenemos en todo caso alguna salvedad al respecto, porque hay países asiáticos en donde no lo aceptan. Y si tomamos en cuenta que Asia es un continente, creo que es el continente más poblado. Si hay números de comparación, aunque también Asia es el número más, es el
pueblo más Exportador. politeísta. No, no, pero yo creí que ibas a decir exportador de prostitución. Entonces, Explotación. exportador también. Sí, pero ahí es más bien, Entonces no tienen ese tipo de depravación pero sí lo exportan. y explotan, como vos decís. Entonces, si bien es cierto, no tienen ese tipo de depravación, sí conocemos que en los países árabes y asiáticos la prostitución no solo es un negocio. Un estilo de vida. Y cientos y miles de niñas y mujeres viven en... Bueno, ahora que lo decís y lo pensamos, hay algo ahí y lo decís como depravación, la verdad es que yo no dejo de sorprenderme y decir este mundo está tan enfermo. Cuando pienso, olvido cuál es el país que a las niñas les destruyen el clítoris para que no tengan orgasmo. Es un país en donde eso es Debe de ser asiático. Debe ser uno de Estoy esos- seguro que es asiático. Debe ser uno de esos países Estoy donde seguro las mujeres que no es. tienen derechos humanos. Estoy seguro. Terrible. Yo digo, ¿cómo pueden llegar a tanto salvajismo? Entonces, si bien es cierto, no tienen ese tipo de depravación, Pero tienen otra y quizás peor. Buen punto. Lo importante es que si sigue la pandemia y sigue eso, nos vamos con el Señor pronto. mucho antes. No puedo dejar de hablar de la pregunta 3, disculpa si no me la ¿Cuál es? salto. Consecuencias inevitables de los que... no, perdón. Esa no es la No, 3. sí, me refería a la 3 de Jeremías. ¿Qué esperanza hay para los que Pará, oyen la que todavía no palabra? hemos llegado a Jeremías, estamos en Isaías. No, Sí, perdón. señor. Sí, Isaías, perdón, la 3 de Isaías. La 3 de Isaías es, ¿qué esperanza hay para los que oyen la palabra y tiemblan ante ella? La quiero leer. Dale. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero Él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Entonces, para aquellos que temen la palabra de Dios, Dios está asegurando que va a protegerlos de aquellos que les vituperan, primero, y segundo, les va a dar miles de razones para tener alegría. Entonces Les nos va a dar mucho. salvación y alegría. Y sí, salvación porque nos va a proveer de Proteger. protección. Entonces, quiero preguntarles, hermanos, ¿quiénes ya se aprendieron el versículo de la semana? Quiero también exhortarles, hermanos, su tiempo de lectura bíblica, ¿cómo es? Es un tiempo sagrado en el cual ustedes dicen, yo temo este tiempo, o sea, yo tiemblo al saber que estoy abriendo la palabra de Dios. O la abro en el baño, o la abro en cualquier parte mientras me queda tiempo. ¿Sabes qué? Yo necesito todo un ritual para concentrarme. Porque siento que no me estoy concentrando en todo. Porque tengo miedo de pasar algo por alto. Entonces no me estoy poniendo como un ejemplo, simplemente estoy diciendo, cuando sentimos respeto hacia la palabra de Dios, vamos a obtener la protección y la alegría que solo Él a través de su palabra nos puede dar. Bueno, ¿qué hay ahí en internet? Pero es de Jeremías. Vamos, si quieres anticipate porque... Hermano Larín, sí, porque pregunta que qué significa la vara de almendro. Dale con la vara de almendro. La vara de almendro es una forma de decir que algo bueno viene. El almendro era el primer árbol en Israel en dar frutos o en florecer después de la sequía. Entonces, cuando las personas veían un almendro florecer, decían, algo muy bueno viene. Viene la cosecha de los demás frutos. Sí, viene la Y época de la está cosecha. anunciando que venía la época de juicio para los impíos y época de gloria para los que temían a Jehová. Exacto. Esa es una perspectiva. La mía es que venía la predicación por medio de boca de Ezequiel, de Jeremías. Jeremías. Entonces, Dios está diciendo, por medio de tu boca viene algo bueno. Y lo que va a venir para ellos es la olla ardiente, o sea, el juicio. Esa es una... Juicio y salvación a la vez. Bien, Jeremías comenzó hoy, para los que no están aún leyendo. Es decir, supongo que leen después de la explicación. Y el
La primera pregunta era que investigaran un poquito sobre la biografía de Jeremías. Por cuestión de tiempo, ¿hay algún detalle en la biografía que te parezca interesante Sí, o lo saltamos? sí, esto es algo que a lo mejor no van a encontrar en muchos libros. Ujú. La esposa... no. Estaba en Ezequiel. No, entonces no, dale. Estaba en Ezequiel cuando busqué datos Es introductorios. que era contemporáneo. Estabas a punto de hablar del deleite de mis ojos. Ajá, sí. No, esa es una historia que a mí no me gusta estudiar. Es difícil estudiarla. Bueno, les vamos a dar La curiosidad de qué cascarita estamos hablando. para cuando lleguen a Ezequiel. Bien, vamos entonces. Estoy tratando de ganar tiempo porque, wow, ¿cómo no vamos a mencionar el libro ahora? Entonces, ¿qué podemos más de Jeremías? Nada, vamos a mediocridad en 5 minutos. ¿Cómo hablar en 5 minutos de mediocridad con un capítulo tan portentoso que golpea la lujuria, las puertas de la lujuria? Los ojos. Con razón dijo el Difícil. Señor que mejor nos sacábamos uno. Difícil. Y por cierto, señoras, ustedes piensan, porque hay lujuria también en las mujeres, pero deduzco que la lujuria en las mujeres es menos, o no es con los ojos. Nunca pregunté eso. La lujuria en el sexo femenino no es con los ojos, ¿no? No, entonces es algo que se está refiriendo puntualmente a nosotros los hombres. De ahí que diga mamarracho. Ahora, una de las cosas sobre la lujuria que aprendí aquí, no, sobre la tentación, antes de que te pases porque ya nos fuimos, una de las frases favoritas mías de este capítulo fue que la tentación, o sea, la lujuria te lleva a la tentación, pero mantenerse lejos de ella es el único lugar seguro. Porque cuando nosotros caemos ante la tentación, nos olvidamos de Dios. Y de repente lo único real es la tentación, la carnada, y no Dios. Cada cosa que entra por nuestros ojos y nos seduce está haciendo que nos olvidemos un poco y un poco y un poco más de la existencia de Dios en nuestra vida. Por eso cuidar los ojos. Y por eso la Biblia dice una y otra vez, no es por vista, es por fe. Por eso dice una y otra vez, lo que se ve no es lo primordial, sino lo que no se ve, porque eso es lo que perdura. Mamarracho. Mamarracho. Vamos, que no te estoy diciendo vos. Soy yo, un informal. No. 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 Bueno, yo encontré que era un informal, Ok. pero no un defectuoso. Saben, mamarracho es un vocablo muy usado en Uruguay. No debe sorprender el español de Uruguay. Y yo me atrevería a decir que es el mejor de América. Si algún país, yo le he contado a los míos que si en algún país yo quisiera estudiar cualquier cosa, sería Uruguay. Yo en El Salvador. lo Entre siento. las curiosidades. El mejor español. Un mamarracho. El mejor español de todos De para mí es el Centroamérica. salvadoreño. No, el salvadoreño. En Uruguay se ocupa mucho el mamarracho, por eso es que los iracundos tienen una canción del mamarracho. ¿Qué sabes que son los iracundos? Ni idea. Es un hombre informal que por irreverente jamás se toma en serio. Y como no se toma en serio, tampoco se le puede respetar, porque es un simple mamarracho. Y esa es la manera en cómo Swindoll se refiere a Sansón, Y sí. un pobre mamarracho. Un hombre talentoso, pero tan irreverente. Por eso te digo que la palabra informal no es la más... No llega hasta ahí. No. No De llega a hecho, cubrir todo lo que Swindoll estaba tratando sí, de hablar sobre de Sansón. hecho,
cualesquiera dirían ahora mismo que vos y yo somos informales por nuestra forma de vestir y que si estamos hablando de la Biblia deberíamos estar con una camisa de botones, con corbata quizá. Pero no estamos tratando este tiempo con informalidad. Sí, pero te estoy diciendo que en nuestra forma de hablar eso es informalidad. Ahora, Pero no es esa la descripción del mamarracho, sino del irreverente, del que no se puede tomar en serio. Ahora, eso es lo que te iba a decir. Puede ser que luzcan formales, pero sean mamarrachos. pero estén haciendo de la palabra de Dios una payasada. Exactamente. Y se prueba por su poca preparación y la poca seriedad con la que hablan al respecto. La cantidad de cantinfleadas que muestran en el púlpito y la cantidad de omisiones que hacen sobre la hermosura de lo que en la Biblia hay. Eso demuestra que no la toman con seriedad. Bueno, para todos los predicadores, mamarracho es un buen vocablo a usar. Sucinto. ¿Sabes? Ahora ya tengo curiosidad de ir a ver cuál palabra utilizó en inglés. Ah, interesante. Porque el traductor se echó tremenda interpretación. Sí. Hey, Alex, si es que estás viendo, Lili, cuéntenos, ¿cuál fue la palabra que usó Swindoll para referirse a mamarracho en inglés? Pero ya no tenemos tiempo, así que decime. Y hay otra pregunta. Ah, hay otra, dale. Hermano Alonso, pastor, buenas noches. Me llama la atención que tanto Isaías como Jeremías le fue tocada la boca. Ellos no se creían capaces de llevar tan grande mensaje, o no querían hacerlo, o no sabían cómo hacerlo. ¿Será que ellos estuvieron en oración pidiendo la manera de hacerlo bien? Hola, hermano Alonso, y gracias por estar acompañándonos y aportando. No tengo suficiente registro histórico para dar mi respuesta con total certeza, así que hay un grado de conjetura en mi respuesta. Creo que ambas son probables. Una es que en su humildad no se sentían capaces, y dos es que se estaban excusando, un poco parecido a las excusas que dio Moisés, diciendo soy tartamudo, yo no sé hablar, lo cual sabemos que no pudo ser porque Moisés era un príncipe. En este caso, Jeremías, si usted cumplió la tarea de su biografía, habrá notado que es hijo de sacerdote. A ver si me equivoco, Sí. ¿verdad? ¿Podrían ustedes aceptar que un hijo de predicador no predique? De hecho, ¿qué es lo más normal que tal lo esté predicando? ¿O qué sería lo que esperamos de tus hijos? Que sean predicadores, porque Dios les dio el privilegio. Entonces, Jeremías no predicando, imposible, ¿no? Falto de expresión verbal, difícil, era una excusa. Así es que las dos son válidas, pero el asunto es que para aplicarlas a nuestro diario vivir, el punto sería este: hermano, si usted o yo somos humildes y le decimos, Señor, yo aunque sepa hablar, cuando se trata de cosas sagradas, en realidad me vuelvo tartamudo, seguramente el Espíritu Santo va a quemar nuestra boca y nos va a dar el talento. Ahora, si nos estamos excusando de forma mediocre, creo que también el Espíritu Santo nos va a dar un escarmiento para glorificarse y cumplir sus propósitos. Así que cualquiera de las dos es válida. Sucinta. La palabra sucinta significa algo conciso, algo breve. Bueno, para mañana todos los predicadores tenemos de tarea usar dos vocablos nuevos. Sucinta y mamarracho. Sucinta y mamarracho. Te aseguro que mamarracho no le va a costar a nadie. Y finalmente, el problema no es la primera mirada. Es algo fortuito. Es la segunda. Pero esta frase también me encanta. Jamás limpiará su vida
El que no limpie sus amigos. El que no limpie sus amistades. ¡Wow! Y sí, qué difícil es. Imagínate, mantener amigos que vos sabés que no aman al Señor. Básicamente estás enfrentándote a la realidad de que vas a seguir ensuciándote. ¿Y sabe? Aunque- Ujú. faltaba algo. ¿No? Hermana Blanca, quiero leer porque dice qué bendición son estas redes sociales, porque ustedes ya hace 1 año y medio vengo escuchándolos y de verdad que he aprendido mucho con ustedes, que Dios les siga llenando de grandes bendiciones y les siga dando sabiduría. Dice que es de McAllen, Texas. Ella y su McLaren. esposo sienten que son de la iglesia, dice. Wow, hermana Blanca. Qué hermosas palabras, nos fortalecen y nos empujan a seguirnos esforzando, a pedir gracia al Espíritu Santo para hacer esto, porque les debemos confesar. Me voy a escuchar patético, pero tengo ganas de decirlo. De vez en cuando, tanto mi hijo como yo nos frustramos al pensar cuántas personas antes nos escuchaban, se conectaban, aportaban. ¡Wow! Y ahora cuán pocos lo hacen. Pero ¿sabes? Es el mismo fenómeno no solo en las redes sociales, sino también dentro de las iglesias. Bendito Dios, le cuento, hermana Blanca, que dentro de nuestra iglesia hemos tenido en los últimos 2 domingos una reunión con el liderazgo y todos estaban animados. Yo creo, no sé qué te pareció a vos. Y sí, muy animado. En- Hubieron un parque. Bueno, pero también... Ese par siempre están igual. Sí, sí. Antes de la pandemia ya eran así. Y si me está escuchando ese par, debe estarse preguntando, ¿me habrá visto? Se rió, señor. Sí, era usted. Bueno, estaban animados pensando cómo reactivarnos y cómo volver a servir al Señor. Así que saber que usted y su esposo, hermana Blanca, están desde McLaren, Texas, siguiendo este programa, nos anima mucho. Ayer también habló con vos la hermana Eleonor. Eleonor. Ella es de ¿dónde? Eso ¿En sí, dónde no sé. vive? Eso sí. Pero también vive en Estados Unidos y estaba de paseo. También la hermana Elvira. Y la hermana Elvira Alvarado, así es, vino la semana anterior. También es una hermana de la familia Tosta. Ella es de Es de California. California. Me trajo 2 camisas bien bonitas. Y no te trajo ni una vos. Me preguntó por vos, pero no me dijo que te traía una. Y la hermana del hermano Tosta. Personas que están recibiendo del Señor. Gracias, muchas, mil gracias, hermana Blanca, por su texto. Lamentablemente se acabó el tiempo hace 4 minutos. Así es que el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu enseña a las iglesias. Pasen buenas noches todos.